Sigue la interferencia, como descargas, se escucha. No se escucha nada. Bueno, hoy el tema es la importancia de la reencarnación para la evolución del espíritu. ¿Se escucha? ¿Bien? ¿Sí? Se escucha medio bajito tu voz, Javi. ¿Se escucha ahora? Vale. Niño, ¿escuchás? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, listo. Entonces empezamos. Bueno, la importancia de la reencarnación para la evolución del espíritu. El alma, el espíritu, después de pasar un tiempo en el espacio, renace en la condición humana, trayendo consigo una herencia buena o mala de su pasado. Renace como niño y reaparece en el seno terrestre para representar el nuevo acto de la vida. Pagar las deudas que trajo o conquistar nuevas capacidades que le permitirán ascender más rápido y acelerando su avance. Acá, de lo que nos está diciendo, por qué es tan importante volver a la vida nuevamente con la vida, ¿sí? Es para seguir evolucionando, ¿sí? En todo lo que podamos haber hecho, tanto bueno como malo, ¿no? Bueno, obviamente lo vamos a seguir teniendo, y lo malo lo vamos a seguramente, ya habremos elegido las pruebas por las cuales pasamos, y en esas pruebas la vamos a mejorar y transformarlas en buenas. Esto, bueno, vamos a ir hablando, ¿no? Van a ir pasando varias encarnaciones hasta que, ¿sí?, esas pruebas, tanto buenas o malas, terminen de ser pruebas y sean ya, deje de ser aquello que le decimos pruebas, pero va a ser la evolución definitiva del espíritu. La reencarnación para la ley de los renacimientos explica y completa el principio de la inmortalidad. ¿Qué queremos decir con la ley de los renacimientos? Es la ley de nacemos, volvemos, bueno, morimos, volvemos a renacer, y así es como vamos a ir explicando la ley de que seguimos siempre vivos en algún lugar, ¿no? Volvemos, ¿sí?
al renacimiento. Siempre vamos a renacer nuevamente. Con lo que les dije en la anterior, ¿no? O sea, vamos a hacer tantas veces hasta que aprobemos, como a veces hablamos, el examen. Vamos a hacer varios exámenes hasta que ya no tengamos que volver a eso. La evolución del ser indica un plan y un fin. Siendo la perfección, la misma no puede realizarse en una sola existencia, por larga que haya sido. O sea, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo vivir 100 años, puedo vivir 50, puedo vivir 90, pero no significa la cantidad de años que yo viva que haya aprobado, ¿sí? Como decir, todas las materias, sino que partimos y volvemos a renacer, ¿sí? Con todo, no con todo el bagaje nuevo, porque ya aprendimos algo. No aprendimos nada, obviamente vamos a volver para atrás, pero no volvemos, lo sé. Pero el tema es de que sí, esto lo que nos indica es que el plan es un plan que tiene un fin, tiene un principio y tiene un fin, ¿sí? En algún momento. Y eso prueba la existencia de que sí, realmente existe, ¿sí? En algún momento va a finalizar, no sabemos cuándo. Bueno, el tema de cuando nosotros dijimos las pruebas antes de reencarnar es por las que pasamos y por las que debemos, a veces no. ¿Por qué nos pasa esto a mí? Entonces, ¿por qué no nos vamos para qué nos pasa esto? Y ahí nos remitimos a esas pruebas que dijimos antes de reencarnar. ¿Sí? Debemos ver en una sola la pluralidad de las vidas de la encarnación. La condición necesaria para su educación y progreso. Acá, como la pluralidad de las vidas, ¿sí? O sea, la cantidad, en realidad es cuando uno nace, vuelve a renacer, pero como a veces uno vuelve viene como hombre, viene como mujer, y después diferentes cosas que ya hemos elegido, ¿no? Como pruebas, a dónde vamos a vivir, en qué familia, por qué. Una encarnación no se puede, ni siquiera hacer todo lo que uno planificó. Se puede. El avance es gradual, tenemos que realizar ciertas cosas con eso que casi todo.
una información. Entonces, por eso es que la doctrina de la reencarnación es la que consiste en admitir que el espíritu tiene muchas existencias sucesivas. Es la única que corresponde a la idea que nos formamos de la justicia de Dios. Acá veníamos hablando en Pedro, ¿no? Que realmente no sé si Dios hace justicia, pero que sí, la reencarnación, ¿sí? Lo que se contempla es lo que nosotros vamos a ir eligiendo, obviamente cuando estamos, ¿no?, en el mundo espiritual, y vamos a ir, no se escucha, perdón. No, ahí no se escucha nada. ¿Ahora? Ahora sí. Listo. Ahora ¿Escuchan sí. ahora todos? ¿Plinio, te escuchan? Sí, yo se escucha uno. Listo. te escucho. Bueno, Gracias. no, gracias a ustedes Por avisar. por avisar, porque de acá no sabemos. Bueno, menos mal que tenemos al técnico acá. Entonces, la doctrina de la reencarnación es la que consiste en admitir que el espíritu tiene muchas existencias, ¿sí? Tiene tantas existencias hasta que se perfecciona, ¿sí? Y la única que corresponde a la idea que nos formamos es de la justicia de Dios. Si vamos ahí, no es que Dios es malo o es bueno o que nos elige, sino que nosotros, por causa y efecto, ¿sí?, vamos a tener esa ley que es vamos o venimos tantas veces hasta tanto nos perfeccionemos, ¿sí? Sí. Ahora pasamos a la otra. Espera que está media lenta. Ahí está. Hacemos acá porque leo mejor de acá. ¿Hace más? No. La justicia de Dios. Ah, listo. La justicia de Dios hace con los seres que se encuentran en un estado moral inferior la única que puede explicar el futuro y afirmar nuestras esperanzas, porque nos ofrece los medios para poder rescatar nuestros errores a través de nuevas pruebas. La razón nos indica y los espíritus la enseñan. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, a través de cada reencarnación, vamos a ir rescatando, ¿sí?, depende de lo que, obviamente, nuestra planificación espiritual, cuáles fueron los errores que cometimos y vamos a ir rescatándolos hasta tanto llegue esa perfección. Por eso la importancia de la reencarnación, que a través de esas nuevas pruebas vamos a poder rescatar esos errores. Eso, por eso que dice que nos indica que nosotros tenemos las pruebas y los espíritus nos van enseñando. Depende de nosotros qué queramos aprender o no. Si nosotros queremos aprender, vamos a ir de a poquito aprendiendo. El a poquito no quiere decir que aprendamos
muy despacito, sino que vamos a ir aprendiendo, ¿sí? Con el tiempo, y que en cada reencarnación vamos a tener diferentes pruebas, diferentes cosas para poder llegar a esa perfección. Y los guías nos van orientando. El tema es que existe la ley de libre albedrío. Ellos nos orientan, pero no nos obligan ni nos imponen a hacer. Es como nosotros a nuestros hijos nos orientamos, le decimos esto es lo que más te conviene. Después cuando crecen cada uno toma su propia decisión, pero uno siempre lo está orientando. Y el libre albedrío de cada uno, porque los guías saben que ellos pueden orientar, pero no pueden imponer, porque si no estarían transgrediendo la ley, que es la ley del libre albedrío. Que gracias a esa ley nos hacemos merecedores de nuestra propia evolución, porque si no ya no sería un mérito propio, sería como un regalo. Alguien nos llevó. Bueno, ¿se entendió hasta acá? Lo seguimos. Por las dos, cualquier cosa, me hacen una pregunta y lo vamos a ver si podemos entre todos resolverla. Sabemos que no todas las almas tienen la misma edad, ni todas ascenderán con el mismo paso sus estadios evolutivos. Unas recorrieron un camino más largo, aproximándose a los progresos terrestres, y otras recién comienzan su ciclo evolutivo. En el seno de las humanidades, estas son las almas jóvenes, emanadas desde hace menos tiempo del foco eterno. ¿Se entendió así o quiere que les explique algo de esto? Ahí hay una cosa que es Dios, o sea, la inteligencia suprema, la causa primera, está creando todo el tiempo. Por eso hay seres más evolucionados, otros menos. Porque hay algunos que tienen más tiempo de creación que otros. Los que ya están más encaminados, más elevados, esos hacen de guía de nosotros, que son seres espirituales igual que nosotros, pero que están en un estado evolutivo mayor, tienen la conciencia más expandida que nosotros y nos orientan. Más desde el plano espiritual, ellos saben bien qué es lo que nos conviene y en base a eso nos orientan bien. Después nosotros elegimos, ¿no? ¿Sí? Bueno, pasamos a la otra. Las almas nuevas, llegadas a la humanidad, toman un lugar entre pueblos salvajes o razas bárbaras que pueblan los continentes atrasados, las regiones desheredadas del globo. Y cuando finalmente penetran en nuestra civilización, aún fácilmente se las reconocerá por la falta de desenvoltura, por su incapacidad para todas las cosas y principalmente por sus pasiones violentas. ¿Qué quiere decir con esto? Las almas nuevas todavía tienen que pasar por esta evolución que estábamos hablando. O sea, todavía no reencarnaron. La primera vez que encarnan, obviamente, es como vienen a ver aquellos que estamos en el primer grado, ¿sí? Y tenemos que aprender a leer, a escribir, a todo eso. Entonces, ¿a dónde encarnan? Encarnan en civilizaciones que son un poco más atrasadas en donde vivimos nosotros, para hacerse, como decimos en nuestro vocabulario, en la jerga, hacerse un callo, ¿sí? Y van aprendiendo cada vez más hasta que pueden ir, hasta que, bueno, obviamente van a pasar a otro estadio, ¿sí? Con, va a morir ese ser que estaba encarnado, ese ser que estaba encarnado, esa alma va a volver hasta tanto aprenda y vuelva a reconocer nuevamente nuevas cosas. A medida que eso va pasando, el alma se le va diciendo que es un alma un poco más vieja. No quiere decir que sea más vieja, quiere decir que está más evolucionada, ¿sí? O sea, primero entonces viene a pueblos más atrasados,
No, y después va a ir evolucionando a pueblos más adelantados. ¿Mm? Bueno, las almas, en el encadenamiento de nuestras estaciones terrestres, continúa y se completa la obra grandiosa de nuestra educación, la lenta y difícil construcción de nuestra individualidad, de nuestra personalidad moral. Esa es la razón por la cual el alma tiene que encarnar. Acá, hasta ahí, le diría yo, que a veces es como cuando, no sé si seguro que muchos saben, han hablado de masas. Hay pueblos que actúan en masa, que hacen cosas, ¿no? Por ejemplo, todos hacen, yo digo hola, y todos dicen hola, todos me siguen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué quiere decir? No tienen individualidad, no piensan por sí, piensan por otro. Entonces, esa es la razón por la cual el alma tiene que empezar a reencarnar hasta tanto obtenga esa individualidad, ¿sí? Y ahí va a empezar a hacerse, no va a ser, si yo digo hola, él va a decir hola. No, yo digo hola, el otro va a decir buenas tardes, o si a mí me gusta el espiritismo, a otro le gusta otra religión, bueno, está actuando por su propia individualidad, elige lo que quiere. Y sucesivamente en diferentes y diversos medios y todas las condiciones sociales. Queriendo decir con esto que deben pasar por diferentes condiciones sociales alternativas, por la pobreza, que es una, o sea, todos vamos a pasar en algún momento por eso. Por la pobreza, van a pasar por la riqueza, van aprendiendo a obedecer para poder mandar, precisa de vidas oscuras, vidas de trabajo, de privaciones, para acostumbrarse a renunciar a vanidades materiales. Bueno, todo esto dice que a veces por ahí, investigando, ¿no?, un poquito más a fondo qué es lo que quiere decir esto, no siempre nacemos ricos, no siempre nacemos pobres, no siempre sabemos obedecer y no siempre sabemos mandar. Por lo tanto, nacemos pobres y tenemos que aprender de esa pobreza y vamos a pasar por miles de dificultades. Está en nosotros, ¿sí? Y no quiere decir eso que por eso somos, no queramos aprender, pero está en nosotros que realmente aceptemos por dónde estamos pasando, ¿no? Pasamos por la pobreza. Después podemos hacer la riqueza. De hecho que en estas dos cosas yo me puse a pensar, ¿sí? ¿Cuántas veces uno trata con una persona muy pobre y está aceptando todo lo que le pasa? Y a veces está hablando con un rico y no acepta lo que le pasa. O al revés, ¿sí? Puede ser al revés. Y uno dice, uy, pobre, pero mirá por lo que está pasando. Pero no, eso es lo que eligió el espíritu para poder enriquecerse y aprender en las diversas condiciones sociales y alternativamente pasa por todo eso para poder saber, ¿sí?, cuando venga de vuelta, ¿sí?, cuando venga de vuelta, bueno, si es rico, uy, ¿y por qué cuido tanto de esto? Y voy a cuidar de aquello. Y si es pobre, va a decir, bueno, voy a trabajar más fuerte para poder tener, no sé, siempre pensamos en bienes materiales, pero en nuestra casa, pero lo más importante es el trabajo, ser digno de ese trabajo, poder llevar la comida a nuestra casa, poder tener una familia. Depende cada uno lo que haya elegido en su plano espiritual o en su plan reencarnatorio. Por eso también tenemos que aprender a procesar el mandar y el obedecer. Los padres sabrán cómo obedecieron a sus padres y cómo mandan a sus hijos. Cuando pasan
cosas que realmente no se puede, a veces dice, uy, mi hijo me salió caprichoso, y yo obedecí a mis padres. Bueno, pero también eso depende de lo que yo también haya pedido en la encarnación, pero también es lo que yo sé hacer, lo que yo aprendí, ¿no? Podemos pasar por vidas de trabajo de privaciones oscuras. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos tenemos que privar, no estamos hablando de que nos privemos de un restaurante, pero sí no podemos tener o una casa propia, o no podemos tener un trabajo digno, o no podemos, o tenemos que ir y salir a pedir, como vemos muchos en la calle, ¿no? Esas son las privaciones más oscuras que puede tener en la vida, ¿no? Y a veces tenemos que renunciar a estas vanidades materiales. O sea, ¿a qué renunciamos? A que si tenemos de más, tenemos que saber dar, tenemos que saber entregar, y tenemos que saber entregarnos nosotros. ¿Y por qué tenemos que saber entregarnos nosotros? Porque si no nos volvemos materialistas y no nos volvemos un ser espiritual. Entonces nosotros tenemos que tener las dos cosas. No nos tenemos que olvidar de las cosas materiales, que es lo que pensamos para vivir, pero tampoco tenemos que perder las cosas espirituales, que es la que nos hace que ese espíritu, ¿sí?, pueda aprender, y que cuando vuelva al mundo espiritual y después vuelva al mundo terrenal, haya aprendido cuáles son sus renuncias, cuál es su trabajo, cuál va a ser su condición, si la pobreza, si la riqueza, o sea, todas las alternativas que tenga. ¿Se entendió hasta ahí o quieren alguna pregunta? Paso, entonces. Al despegarse de las cosas frívolas, a tener paciencia, a adquirir disciplina de espíritu, son necesarias la existencia de estudios, las misiones de dedicación de caridad, por medio de las cuales se ilustra la inteligencia. Y el corazón se enriquece con la adquisición de nuevas cualidades. Luego vendrán el sacrificio por las familias, por la patria, por la humanidad. Además, es necesario las pruebas crueles, crisol, donde se funde el orgullo y el egoísmo y las situaciones dolorosas que son el rescate del pasado y la reparación de nuestro pasado. Ahí es, ahí es un poquito, bueno, si lo hablamos desde, a ver, reparación, el crisol donde se funde el orgullo. Yo lo leí, lo busqué, digo, y yo no puedo tener orgullo porque soy orgulloso. No, no podés ser orgulloso de, ay, no saludo a este porque la verdad no me interesa porque ya tengo más que... No, orgullo es, ahí es donde se dice que se funde el orgullo, el crisol donde se funde el orgullo, es ese orgullo. El de decir, ay, yo logré tener tanta plata, tanto esto, tanto lo otro, tanto lo... En cambio, el orgullo personal es, por ejemplo, haber sido un buen o ser un buen profesional, o haber estudiado algo que a mí me gustó y que eso me sirvió para aprender y dedicarme también a otras cosas. En eso existe la caridad, y también ilustra la inteligencia en el corazón, ¿sí? O sea, mi corazón también va a depender de todo aquello que yo quiera aprender y que quiera aprender con ganas. El estudio, ¿sí? El estudio que yo pueda tener. Por eso es que cuando nos planteamos hacer todo esto, decidimos estudiar todos juntos. Porque a veces uno cuando no tiene eso, puede opinar, decir, ah, no, a mí y no me gusta espiritismo, y eso no sirve, eso es, hablan con los muertos, ya me ha pasado varias veces. Y sin embargo, les digo en esto porque estamos hablando de esto, pero puede ser en otra cosa, ¿no?
hablan con los muertos. Y yo digo, pero vos leíste, te interiorizaste, buscaste si realmente un espírita habla con un muerto. Porque yo no hablo con un muerto, hablo con un vivo, siempre. Entonces, ahí es donde tenemos que decir, bueno, creemos en Dios, que es el que siempre nos va a guiar en nuestro ¿cómo es? Guía espiritual, y ahí vamos a pasar por situaciones que se funden, ¿dónde se funde el orgullo? En el egoísmo y las situaciones dolorosas, que son el rescate del pasado, o sea, de la vida anterior. Por eso es tan importante la reencarnación. Y vuelvo a insistir, es importante la reencarnación por esto. ¿Sí? ¿Seguimos? Ahí está. Las encarnaciones y reencarnaciones no solo suceden en el planeta Tierra, ¿sí? Las vivimos en diferentes mundos. Las que pasamos aquí no son las primeras ni las últimas, sino que son unas de las más materiales y la más distante de la perfección. Estamos encarnados, estamos en el planeta Tierra, y estas son materialistas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que manejar también lo espiritual, porque siempre vamos a estar en lo terrenal, ¿sí? Después tenemos otros mundos, otros lugares, donde vamos a perfeccionar, sí, lo espiritual, o aquello si llevamos algo de la materia, o denso de eso. La verdad es que la encarnación carece de límites, trazados con precisión. Si tenemos en cuenta solamente el envoltorio que constituye el cuerpo del espíritu, o sea, el periespíritu, dado que la materialidad de ese envoltorio disminuye a medida que el espíritu se purifica en ciertos mundos más adelantados que la Tierra. Cuando ocurre esto, el espíritu es menos compacto, es menos compacto, no parece pasar. Espere que no, el espíritu menos compacto, a medida que el espíritu se purifica en cierto mundo, notado que es menos compacto, pesado, grosero y por consiguiente menos sujeto a vicisitudes. O sea, la verdad es que la encarnación carece de límites trazados con precisión si tenemos en cuenta solamente el envoltorio que constituye el cuerpo del espíritu, periespíritu, dado que la materialidad de ese envoltorio disminuye a medida que el espíritu se purifica y en ciertos mundos más adelantados que la Tierra, cuando ocurre esto, el espíritu es menos compacto, pesado, grosero y por consiguiente menos sujeto a vicisitudes. ¿Se entiende así o quieren alguna explicación de esto? Bueno, cualquier cosa me mandan. En grados más elevados es diáfono. Acá a mí, buscándolo, la verdad no me era fácil explicar que era diáfono, ¿no? Entonces dice que tiene una gran cantidad de luz o de claridad. ¿Qué quiere decir? Cuando ya pasamos a un grado más evolucionado, por ejemplo, un ejemplo cualquiera que yo encontré fue una casa diáfana. Una casa diáfana es una casa que tiene mucha luz, que tiene mucho... uno entra y se siente confortable, se siente cómodo. También le nombramos casa a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, como yo, y me gusta más, yo soy diáfano, porque ya pasé por tanto, que la verdad que ahora es como que, bueno, lo hago todo más suave, lo hago más leve, ¿sí? Y esto dice que va gradualmente dematerializándose y acaba por confundirse con el periespíritu, que es
lo más denso que tenemos, ¿sí? Un principio fundamental de la reencarnación es la misericordia y la justicia de Dios. La misericordia, porque Dios deja una puerta abierta para que los seres puedan corregirse, evolucionar y merecer el goce pleno de una felicidad duradera. Fíjense en cómo Dios nos deja que podamos ser felices. O sea, ¿de quién depende no serlo? Pregúntenselo. Hasta aquí hablamos de la reencarnación para la evolución espiritual. Una pregunta cerrando todo esto, si quieren, pueden hacerla. Después pasamos al siguiente tema. ¿No? Bueno, la evidencia de la reencarnación. ¿Cómo sabemos que estamos reencarnando nuevamente? Hay muchas pruebas. Yo puse algunas, pero hay muchas pruebas de las cuales hay muchas pruebas. Las pruebas son evidenciadas. Siempre tiene que ser, obviamente, no cualquier cosa, sino algo que sea evidente, ¿no? Que haya sido una regresión. Por ejemplo, la regresión de la memoria. ¿A través de qué se hace? De hacer alguna regresión, ¿sí? Y no cualquier cosa. Yo acá les aclaro que hay muchos que dicen, yo hago regresión a vidas pasadas, yo hago regresión a esto, yo hago regresión. Cuidado con todo eso. Acá hay especialistas que hacen regresiones en los cuales podemos ver, ¿sí?, cómo fue nuestra reencarnación, cómo fue nuestra encarnación anterior, cómo es nuestra encarnación. No vamos a saber la actual, porque si supiéramos todo lo actual, yo creo que no hubiéramos elegido reencarnar o hubiéramos hecho un borrador y lo vamos borrando. Es decir, ay no, esta que elegí no lo quiero, aquello no, ay no, esto tampoco. Entonces no, nosotros vamos a saber por dónde pasamos y hacia dónde queremos ir, ¿sí? También lo podemos ver en las comunicaciones mediúnicas. Eso siempre se hace en un centro espírita, nunca, o en un lugar adecuado donde podamos tener una comunicación, ¿sí?, con espíritus que obviamente normalmente son elevados, o alguien, ¿sí?, del plano espiritual los trae y se pueden comunicar con los mediums, que son, ustedes saben que hay varias clases de medium. Unos son medios parlantes, otros son medios escribientes, hay no me acuerdo los que pintan, ¿cómo es que se llama? Los que pintan, hacen pinturas, hay un medium, sí, hay medium curativos, hay mediums que nada, escuchan y después pueden comunicarlo, no lo comunican en el momento, lo pueden comunicar después. También la mediunidad se manifiesta a través de los sueños. Nosotros a veces soñamos con una persona que no está y nos dice algo, y eso también, en la medida que a veces uno se despierta, por eso nos dicen que tengamos un cuadernito, una lapicera y anotemos lo que sea. Yo normalmente no lo puedo hacer porque estoy muy dormido, pero a veces me acuerdo cuando me levanto, ¿sí?, de algunas cosas que soñé con alguien y que me dijo esto, aquello, o a veces siento, ¿sí?, lo mío pasa por sentir, ¿no? Siento que realmente pasan, esto no lo tengo que hacer, o esto es así, o esto, bueno, a ver, ¿cómo tengo que hablar con tal persona? Y esas somos todos mediums y aprendemos de eso. Entonces tenemos que aprender a escucharnos. Vieron que a veces hay profesionales que nos dicen, ¿vos te escuchaste alguna vez? Y bueno, hay gente que no sabe que la mediunidad existe de esa forma. Y por eso no a todo el mundo le podemos decir, sí, yo ya sé eso. ¿Y cómo lo sabe? No sé, me vino.
pero nunca decir a todo el mundo, sí, porque la verdad es que yo soy un medium que escucho y, bueno, pueden armarse cosas no tan agradables. Entonces, yo, qué sé yo, a veces por ahí con personas uno puede hablar claramente y con otras no. En las ideas innatas y en los niños prodigio. Ustedes, en las ideas que ya tenemos, que decimos, uy, hoy tengo esta idea, no sé, me voy a tomar y me voy, no sé, con mi familia decidimos, armé para ir a, no sé, a pasear, a comer algo, a algún lado diferente, o decidí mudar la casa, los muebles del lugar, poner este cuadro. Esas son ideas que nos nacen de repente, en algún momento, puede ser en el día, un día antes, 2 días antes, porque, y decimos no, porque tenemos que mover la energía, no. Son ideas innatas que por algo la mediunidad nos enseña a que aprendamos a escucharnos por eso. Y los niños prodigio son aquellos que han escuchado muchas veces que hay niños muy chicos que saben mucho más sin haber estudiado. Por ejemplo, hay niños que a los 3, 4 años ya saben leer, escribir, y no sabemos cómo porque nadie les enseñó. De ahí que nacen nacen varios, no vamos a hablar porque si no nos vamos a meter en un terreno que después no les voy a poder explicar ahora. Pero los niños prodigios son esos, por ejemplo, Beethoven, Beethoven no, perdón, ay, no me sale. Bueno, Mozart. que tocaba, Mozart, que tocaba a los 3 años, ya tocaba nadie sabía cómo, tocaba el piano y tocaba obras que eran increíbles. Yo por eso, sin saber esto, miren que es lo que digo, las ideas innatas. Yo de muy chico amaba a Mozart y escuchaba mucho sin saber por qué me gustaba Mozart. Y en mi casa nadie, solamente a mi mamá le gustaba la música clásica. Y a mí, yo decía que me quería que me pusieran al Mozart. Hasta que vi la película, que fue tan famosa en su momento, y que realmente la volvería a ver 25 veces, ¿no? Que, bueno, ahí me di cuenta por qué me gustaba la música clásica. Como a otro le puede gustar el rock, a otro le puede gustar, bueno, no sé, como le decimos ahora, la cumbia, lo que sea, no sé, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Ejemplos de la evidencia de la reencarnación. Por ejemplo, había un señor llamado Julián que recordaba haber sido Alejandro de Macedonia. Esto le vino, no lo investigué, así que les digo que realmente, pero él recordó que era Alejandro de Macedonia por ciertas cosas que había cuando leía, cuando, no sé, cosas que pasaban en el lugar y él se acordaba que él había sido ese. Vamos a ver acá, ¿después? ¿Vale? No llego a leer esto. El poeta. Pero era el anterior. El poeta Lamartine, en su viaje, hizo un viaje a Oriente, dice, y bueno, a él sí lo estuve leyendo, estuve buscando, o sea, él era, creo, era de origen, sí, europeo, era de origen europeo, y él dice que llegó a Oriente, y bueno, ahí él recordó en ese momento olores, o sea, eran cosas que, decía, olores, vio lugares que él conocía, decía, pero no, ya no están más. Habían pasado unos cuantos años, ¿sí? Antes que él reencarnara en otro lugar, cuando volvió a Oriente, ¿sí? Entonces, le quedaban recuerdos muy claros, de los cuales tuvo que investigar, porque no sabía por qué él nunca había viajado a Oriente, y cuando viajó, todo le parecía diferente. Dice, pero,
¿qué pasó? Y él se sentía como en su casa ahí. Creo que nada más, ¿no? Y esto, fue comprobado científicamente. Bueno, todas estas cosas fueron comprobadas científicamente, ¿no? No es que esto se dijo así, sino que yo no sé qué hizo él, no lo terminé, pero si ustedes lo quieren investigar, lo pueden investigar y después lo vemos. Él recordó muchas cosas y de hecho que él quiso saber por qué le pasaba eso. Después le voy a contar una experiencia personal. Dice Kardec, a una pregunta que le hizo a los espíritus superiores, ¿cuál es el origen de las facultades extraordinarias de los individuos que sin estudio previo parecen tener la intuición de ciertos conocimientos o lenguas de cálculos? Creo que ya habrán escuchado que hay mucha intuición, hay mucho conocimiento, y a veces hay gente que habla idiomas y no sabe de dónde lo sacó porque nunca lo estudió, pero lo sabe. La respuesta de los espíritus fue la siguiente: recuerdo del pasado, progreso anterior al alma, más de lo cual no tiene conciencia. En esta existencia, vamos a suponer, no vamos a tener conciencia, excepto que por ahí hagamos alguna regresión, si es que nos interesa, y podemos saber si vivimos en tal lugar. Obviamente nos quedó el recuerdo de ese idioma, el idioma que era nuestro en ese momento. Nos quedó, vamos a suponer, por ejemplo, era un matemático. Entonces, por ejemplo, sé hacer unos cálculos que son maravillosos y no sé cómo, porque la verdad no fue mi caso, les puedo asegurar, porque matemática me la llevé siempre. Entonces, por ahí sí, no me gustan los idiomas, no me gusta estudiarlos, pero los entiendo. Me hablan y los entiendo. Entonces, no es que entiendo toda la perfección, pero sé que qué es lo que me están diciendo. Nada más. Entonces, lo último dice, el cuerpo cambia, el espíritu no cambia, aunque cambie el ropaje. ¿Qué quiere decir eso? Morimos, el cuerpo va, como dice la Biblia, ¿no? El cuerpo se hace polvo, de polvo eres, a polvo vuelves. Pero el espíritu sigue su camino, ¿sí? Y entonces, ahí es donde dice que cambia de ropaje, porque bueno, primero va a ir a donde tenga que ir, va a aprender de vuelta, va a elegir cuándo va a reencarnar, va a elegir cómo reencarnar, va a elegir las pruebas y va a reencarnar. De eso no vamos a tener nunca, vamos a tener el recuerdo de qué elegimos. Por eso hay que tener mucho cuidado antes de reencarnar, qué elegimos para pasar en esta vida, ¿no? O en la encarnación que estamos pasando. Entonces, si es lo que le decía anteriormente, a veces nos quejamos, ¿por qué a mí? Y entonces tenemos que decir, ¿para qué a mí? Porque seguramente es eso lo que nos hace, ¿sí? Aprender de lo que agendamos para esta encarnación. La próxima, ya sabemos, y esperemos que la próxima nos anotemos bien y elijamos encarnaciones más simples, o no. Capaz que precisamos una encarnación más fuerte para terminar el ciclo, ¿sí? ¿No? Bueno, hasta ahí terminó. ¿Alguna pregunta? Si quieren. Vamos a seguir después en otra oportunidad con reencarnación, porque la verdad que esto es bastante complejo por ahí entenderlo, pero bueno, esto es algo, hicimos algo simple como para que podamos entender un principio básico que es lo que nosotros hacemos acá en espiritismo, ¿sí? Y que, bueno, no se entiende si no lo explicamos con palabras sencillas, ¿sí?
Bueno, ahora Fede nos hace una oración, finalizamos y los dejamos que sigan sus tareas habituales. ¿Sí? Y la próxima que vemos, a ver, la comunicación. Comunicabilidad de los espíritus. La próxima va a ser comunicabilidad de los espíritus. O sea, seguimos con esto del tema de la reencarnación. Bueno, lo dejo a Fede que haga la oración. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a elevar el pensamiento hacia las esferas superiores. Y vamos a darle gracias al plano espiritual superior por habernos acompañado en esta clase, por habernos inspirado, por habernos llenado de energía. Le pedimos a los guías espirituales que toda esta energía que se presentó en el día de hoy sea productiva para aquellos seres que necesitan de ella, y que las instrucciones que hoy se dieron les sean provechosas tanto a los encarnados como a los desencarnados. Siempre en donde se habla sobre la moral, sobre la evolución del espíritu, siempre hay dos planos que están aprendiendo: el plano material y el plano espiritual. Le damos gracias al plano espiritual superior y a Jesús, nuestro guía por excelencia, y a Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Que así sea. Gracias a todos por participar. Y bueno, espero que si tienen alguna pregunta la puedan mandar por el grupo. Si alguno no está en el grupo nos avisa. Lo ponemos. Y bueno, así le podemos responder cualquier duda que tengan. Gracias por estar. Gracias. Gracias a vos, Vero. Gracias. Nos vemos. Gracias, Plinio. Gracias, Vane. Gracias. Nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado, el que puede, vía Zoom o presencialmente, como ustedes puedan. No, este sábado no hacemos vía Zoom. Ah, este sábado no. Ah, No, claro, porque perdón, disculpen. Desarrollo mediúnico. Disculpe que la guía no la tengo. Acá tengo el guía acá presencial, discúlpenme. Solo presencial. Solo presencial, disculpen. Bueno. Podemos ir. Bueno, yo no Nos voy vemos. a poder. Dice que pueden ir, pueden venir. Sí. Dice que sí. Sí, pueden venir. ¿A qué hora es? A las 5:30 estar acá, como para ya a las 6 empezar. A las 5 ya hay gente. Si quieren venir, alguien tiene alguna cosa para charlar o eso, y quieren venir, pueden venir un poquito antes, podemos charlar, alguna duda, quieren hacer algo personal, podemos hacerlo, antes que empiece todo.